conocí en un pueblo minero, en Yayagua, en Bolivia, donde pasé un tiempo, en una asamblea de hombres, todos hombres, mineros, hombres que vivían sumergidos en los socavones, ¿no? Y condenados a la vida, a la muerte temprana, porque la silicosis los mataba, o sea, el polvo de silicio de los socavones les iba convirtiendo los pulmones en cartones. Y en esa asamblea de puros hombres se alzó una mujer, y a mí me sorprendió muchísimo porque no había nunca mujeres en las asambleas de los mineros, y con las manos así abiertas pidió la palabra y dijo: yo solo quiero saber, Estito, una pregunta nomás quiero hacer, Estito, quiero saber cuál es nuestro enemigo principal. Y entonces ahí varias voces, todas masculinas, fueron gritando: el imperialismo, la burguesía, la oligarquía, la tecnocracia, la burocracia. Y ella, muy tranquilamente, con femenina serenidad, les dijo: no, compañeros, no. Nuestro principal enemigo es el miedo, y lo llevamos adentro.